Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una semana excelentísimamente bien. ¡Woohoo! El videito del día de hoy me tiene muy emocionada porque empiezan los podcasts activos y sobre temas polémicos, que es lo que más nos gusta y nos encanta. Los quiero invitar a que se suscriban en el botoncito rojo que sale por aquí, pero está aquí abajito. Es igual a este, pero está aquí abajito, que dice suscribirse, y le des clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un videito nuevo. Y que le des like a este video si te gusta mi contenido, chama, para subirte más, para que YouTube nos pague, para que YouTube nos monetice aquí, para subir ese engagement. Me alegra mucho que estés aquí echando chismecito conmigo una vez más. Y si no has visto mis videos anteriores, te invito a verlos, que allá también echamos chisme. Te invito a que comentes aquí abajito si tienes alguna idea de algún videito que quieras hacer, algún tema polémico que quieras en los podcasts, si quieres hablar de alguna cosita. El primer podcast fue de infidelidades, que de ese se viene una parte 2 en cualquier momento, tranquila. Y este es el video número 2 o el episodio número 2 de nuestro Gochi Podcast. Por cierto, me presento, mi nombre es Daniela López, o La Gochita TV, como tú me quieras llamar. Me encuentras en Instagram y TikTok como La Gochita TV, o en Facebook en mi página oficial como Daniela López. Sabemos que esto es un tema polémico. El temita del día de hoy, como pudieron ver en el título, es a base de las dietas, la relación con la comida. Entonces, como es un tema delicado, si no estás al 100 al día de hoy, trata de verlo con cautela. Y ahora sí, sin más nada que decir, los dejo con el videito del día de hoy. El videito del día de hoy me tiene bastante emocionada porque es un tema que me ha afectado a lo largo de mi vida, las dietas, como pudieron ver en el título de ahí abajito. Para comenzar el videito del podcast del día de hoy, les voy a contar, a dar un poquito de mi contexto personal, para ver si ustedes se sienten identificados o tienen algún otro contexto, alguna otra vertiente de todas las que hay. Ok, contexto. Yo desde muy pequeña no he tenido una muy buena relación con la comida. Y te explico el por qué. Cuando yo estaba pequeña, por una situación u otra, mis papás ambos trabajaban y me dejaban muchas veces con mi abuela materna, la cual me complacía mucho en mis antojitos. Entonces, te digo que yo me iba a la alacena, ahí donde mi mamá tenía en el estante, y me agarraba las salsas de tomate, la ketchup de los sobrecitos, la de McDonald's, y la abría y y podía, si habían 5, me comía las 5, y para que no vieran que yo me la había comido, las tiraba para detrás de mi cama, del borde de la cama. Fatal. A veces compraban paquetes de gomita Trululú de las grandes, y me acuerdo que también iba y no, cómase una, sí, yo me como una, ¿qué cuento? Yo en una sentada me comía el paquete entero, y como eran individuales, yo botaba igual a la parte de atrás de la cama para que no se dieran cuenta que yo me la había comido. Obviamente se iban a dar cuenta, pero en ese momento tenía como 7, 8 y hacía eso. Mi abuela, cuando iba a llevarme a la escuelita, que en ese momento en ese momento estaba en una escuelita cerca de la casa, me acuerdo mucho que siempre de regreso a la casa pasábamos por la bodega, por la pulpería, como tú le quieras llamar, mini super, y me compraba unos tostoncitos saladitos que venían con una ketchup pegada, un sobrecito de salsa de tomate pegada por fuera. Entonces era la ketchup, echarle un poquito y comerse. Sabroso, sabroso y delicioso. Otra de las cosas que comía también en ese entonces eran muchas arepas. Evidentemente, las arepas es el plato típico del venezolano, pero del desayuno. Pero yo no me comía una arepita así con jamón y queso, no. Yo me comía mi arepa, rueda de camión, con salsa rosada y así full salsa por los dos lados, y lo que fuera de relleno, ya fuera quesito, pollo, carne, lo que fuera, lo que hubiese. Me acuerdo que siempre iba con salsa rosada, salsa tomate y mayonesa por las dos tapas. Otra de las cosas que hacía, que me imagino que algunos de ustedes la han hecho, y si lo han hecho por favor comenten aquí abajo, es que agarraba azúcar y leche en polvo, lo mezclaba, a veces le echaba hasta agua para que quedara así como leche condensada, pero en esencia era azúcar y leche en polvo, y me lo comía, y sabroso. Evidentemente todo esto tuvo sus consecuencias. Años después empezaron a llevarme me seguían llevando a mi pediatra normal, recuerdo cuando tenía como 8 años, y la pediatra fue la primera en decirle a mi mamá: esta niña está gordita, esto no es normal, está rellenita,
Entonces, me acuerdo, estaba yo sentada así en la camilla y tenía 8 añitos y ya se me veía busto. Y ella dice, no es normal porque tiene 8 años, entonces tal vez el endocrino le pueda ayudar un poquito más en ese tema. Entonces, de ese pasillo nos fuimos al otro donde la endocrino, y la endocrino me hizo las medidas de como lo proporcional, digamos, lo que tú debes pesar en cuanto a estatura y todo lo demás, a la edad y todo. Y yo tenía como 8 años, tal vez, y me acuerdo mucho de ese momento porque fue el primer momento en el que sentí que estaba gorda. En el primer momento en el que sentí que algo conmigo no estaba bien. Luego de hablar con el endocrino y todo lo demás, llegaron a la conclusión de que sí, no tenía el peso ideal para mi edad, que estaba un poquito más rellenita, y me bajaron a otra consulta con la nutricionista. Recuerdo mucho a la nutricionista. ¿Y a ella le gusta esto? ¿Y a ella qué más le gusta? ¿Y qué desayuna? ¿Y qué cena? Y haciendo, ¿verdad?, el menú, desayuno, almuerzo y cena, meriendas, lo que yo tenía que comer para bajar y llegar al peso que tenía que llegar. Evidentemente todo esto era por salud. Mi mami me llevó a todas esas consultas por salud, por no sufrir diabetes en algún momento, por no llegar a otras instancias. Entonces era más preventivo que otra cosa, era por salud. Recuerdo que esa dieta tenía al final cómo hacer las ensaladas, porque por ejemplo te decía en el almuerzo con ensalada rusa, en el almuerzo o en la cena con ensalada de atún. Entonces al final de las hojas era como un librito pequeño, al final de las hojas te decía cómo hacer cada ensalada. Le puedes poner esto, esto y esto, le puedes poner esto y esto y esto. Mi mami me hizo la dieta al pie de la letra. Que digas tú, al pie de la letra. Con decirte que me acuerdo mucho que nos sentábamos a comer en el colegio y mis compañeros sacaban un sándwich con chihuis, con queso, con el café de repente, o una gaseosa. Y Daniela que sacaba una tortillita Bimbo con jamoncito de pavo, quesito ese que no tiene sal, no me acuerdo cómo se llama ahorita, y un un té de manzanilla. Eso era a veces mi desayuno. Evidentemente porque seguía la dieta al pie de la letra para poder estar más saludable. No digo que estuviera mal hacer la dieta, fue lo mejor en el momento porque de verdad estaba bastante rellenita. Les voy a estar dejando fotos a lo largo del video por aquí. Bajé de peso, llegué al peso ideal. Se hizo la dieta como por un año aproximadamente y empecé a crecer un poquito más y todo. Entonces tal vez el peso hacía que no creciera tanto, no lo sé, por ahí van las cosas. Lo siguiente fue que cuando ya cumplí 11, si no estoy mal, 11, 12, me acuerdo mucho que la primera vez que tuve mi menstruación, mi regla, fue en el colegio. Me dolía mucho, sentía como ganas de ir al baño y le dije a la maestra que necesitaba ir al baño, salí, llegué al baño y cuando llegué al baño pues me di cuenta que evidentemente ya me había bajado. Eso no fue nada para nada traumático. Llegué al salón, le dije a la maestra en el oído, ella me ayudó, me llevó al baño, me explicó cómo se ponía la toallita y todo bien, no pasó a más. Les cuento esto porque solamente fue ese día. No sé si alguno no sabe, pero lo voy a explicar. A las mujeres debería de venirnos cada mes, ¿cierto? Cada 28 días. Y a mí no me volvió a venir más por todo un año. No volvió a bajar, no quiso. Entonces evidentemente era algo ya preocupante porque un año completo y nada. Entonces al año completito, en enero del siguiente año, me volvió a bajar. Y mi mamá sí se preocupó un poco y me llevó a la doctora. Resulta que yo en ese momento, cuando me hacen el eco por encima y me revisan mis ovarios a ver cómo estaba todo por dentro, se dan cuenta que tengo síndrome de ovario poliquístico. Quiere decir que los ovarios se llenan de quistecitos pequeñitos. Pero yo tenía una fiesta. Ellos estaban ahí bailando y gozando. Yo me acuerdo de ver esos punticos así. Habían miles, por no decirte millones. No sé cuántos habían, no me acuerdo. Pero sí habían bastantes. O sea, tú veías ese eco y eran puros puntos. Entonces, yo con tan solo 12 años me mandaron a tomar pastillas anticonceptivas. Esas pastillas anticonceptivas me las tomé por un año completo. Eran meramente por la situación, digamos, para eliminar los quistecitos. No es una cura, pero es un tratamiento para poder que se regule el ciclo
Y tú dirás, ajá, ¿y tú por qué nos cuentas todo esto? Este es mi contexto, es mi realidad, es lo que yo viví y el por qué nunca he tenido una buena relación con la comida. Entonces, cada quien tiene su propia relación con la comida y sus propias dietas. Y te estoy contando aquí mi versión, pero tú me puedes contar la tuya en los comentarios. Todas son independientes, todas son diferentes y he escuchado montones. Luego de que termina ese año, yo comía un poco más sano, mi mamá me hacía comer un poco más sano, evidentemente vivía con mis papás. Tenía 13 por ahí, comía un poco más sano, entonces empecé a bajar de peso y ya tenía un peso, digamos, normal. No tenía ya esos niveles de triglicéridos, colesterol, azúcar elevados, ya no, ya los tenía bastante regulados gracias a mi mamá. Conforme fueron pasando los años, te soy sincera, se fue bajando mucho el boom de eso. Entonces fue como, bueno, hoy sí se puede comer una hamburguesa, hoy sí ya como que ya era un poquito más relajada la cosa, pero en cierto momento sí la dieta fue muy estricta. Recuerdo que cuando tenía 14, iba a cumplir 15, que estaban empezando las fiestas de 15, tú sabes, el punchis, punchis. Bueno, ya cuando estaba empezando toda esta situación, me recuerdo que iba a ser la primera fiesta de 15 de mi salón, o sea, la primera niña que cumplía años, y era en abril, si no estoy mal, sí era en abril. Y a mí me empezaron a dar muchos dolores de estómago y empecé a vomitar y se me combinó con que esa vez me bajó la menstruación. Que cabe resaltar que cuando a mí me venía a raíz del síndrome de ovario poliquístico era fatal. Bueno, no, sigue siendo. Hay meses buenos, meses malos, pero esos son días terribles de que me la paso mal. Y sé que muchos de ustedes también. Me empecé a sentir súper mal, empecé a vomitar y no sé qué. Entonces mis papás dijeron, no, vamos a llevarlo al hospital. Me llevaron a la clínica. En la clínica se dieron cuenta que tenía apendicitis. Tenían que operarme para sacarme la apéndice. Y eso fue un momento muy divertido. Me acuerdo mucho que yo estaba así acostadita en la camilla, tenía como 14, casi 15. Y el doctor empieza, ¿verdad?, a palparme, me sube la pierna, todo lo que tenía que hacer. Y estaba sola con mi papá. Mi mamá se había ido a llevar como unas tareas al colegio, algo así. Y me acuerdo mucho que el doctor palpa y todo y dice, sí, tiene que escoger pillo o láser, algo así dijo. Y mi papá, ¿qué? Y para mí fue un momento muy cómico. Y el doctor, sí, no, es que hay que operarla, y ya le explicó todo, ¿verdad? Y entonces ya llegó mi mamá y ya resolvieron todo y me operaron. Yo creo que tengo una fotillo por ahí, entonces también se las voy a dejar. Fue por la paroscopia, entonces fue por el ombligo, todo bien, no hay cicatrices. Cuando me operan del apéndice, yo bajo mucho más de peso. Creo que les voy a poner una foto por aquí también. Empezaron las fiestas de 15 y yo estaba bastante delgada. Porque cuando apenas me operaron, pues tenía que tener una dieta posoperatoria de gelatinitas, no azúcar, sopitas, cositas, cremitas, que no me afectaran con la operación. Luego de eso bajó muchísimo, pasaron, no sé cuánto pasó, pasaron unos meses y ya, yo empecé a comer normal, como siempre. Empecé ya la universidad, empecé a trabajar. Cuando empecé a trabajar, yo trabajaba en las mañanas como enfermera y en las tardes trabajaba en un mini super, en una bodega, en una pulpería, como tú le quieras llamar. Y ahí yo chuché como tú no tienes una idea. Yo en la pulpería en las tardes yo agarraba pan, agarraba café, agarraba chistris, agarraba chocolate, agarraba... ¿Tú sabes las papas estas que son papas finitas, que son papas de perro? Yo agarraba la bolsa de medio kilo de papas de perro caliente. Entonces agarraba la bolsa, la abría, la ponía debajo de donde yo tenía la caja. Y yo era así. Yo pasaba comiendo ahí. Entonces sí, subí un poquito más de peso ya ahí, pero me mantenía. No era como que se me notaba mucho, también yo soy bastante alta. Y siempre, a pesar de estar estable, entre comillas, siempre se me vio como una persona grande, como una persona, también por lo alta, pero siempre se me vio como una persona grande, que siempre aparentaba más edad, que siempre era más rellenita, y yo eso lo veía mal. Yo decía, ok, tengo que bajar de peso porque no me va a quedar esto, o tengo que, ay, ya no me queda esto, entonces estoy más gorda, entonces, y era un poquito agobiante, y me imagino que ustedes, si lo han vivido, lo sentirán igual. Cuando ya me vine para acá, para Costa Rica, que ya vivía sola,
empecé a comer, a hacer desastre, la verdad, te soy sincera. A veces podía hacer súper y me hacía arroz con pollo y hacía unas tacitas para toda la semana. Como podía llevar almuerzo y de repente decir, ya no quiero arroz con pollo, ya comí toda la semana arroz con pollo, y dejar el arroz con pollo en el bolso, ir a comprarme un pollo de KFC, un pollo de Api, un pollo granjero, o ir a comprarme una hamburguesa de la Mac, y cosas que no podía hacer en Venezuela porque tal vez la economía no nos dejaba. Entonces llegué aquí y, ay, esto sí es barato, un cono vale $1, una barquilla, entonces sí la podía comprar, era muy barato. Entonces sí fue mucho esto de, ay, quiero un McFlurry, ay, quiero un cono de McDonald's, ay, quiero una hamburguesa de McDonald's, o quiero unas papas de McDonald's. Entonces todo eso se fue acumulando y sí, evidentemente me fue afectando con el tiempo. Fui engordando un poquito más, fui creciendo un poquito más. Entonces fue un subir y bajar a lo largo de mi vida. He estado gorda, he estado flaca, he estado gorda, he estado flaca, he estado estable, he estado cuidándome, he estado haciendo dietas. Actualmente estoy comiendo bastante sano, pero porque me lo he propuesto. He agarrado un poquito más de conciencia y ya, de hecho ya voy a Taco Bell, a Subway, y ya no se me antoja tanto. Porque en ese momento, cuando apenas llegué, comí tanto de todo que ya llega un punto en el que tú dices, ya no quiero. Es como los que trabajan en las heladerías, que tú dices, ay, qué rico, voy a probar este sabor, y ya llega un punto en el que ya el helado no les provoca. Era algo más o menos parecido. Actualmente estoy mucho más consciente, ¿verdad?, de lo que la alimentación me puede generar. Entonces, sí, como más frutita, que se los dije en algún video anterior que íbamos a hablar de este tema. Entonces como más frutitas que tal vez no son tan dulces. A veces me como un mango, claro que sí, porque obviamente hay que comer de todo. Entonces eso he aprendido a lo largo yo. Esa es una de las enseñanzas que me ha dejado todo esto de las dietas, de la gordura, de estar flaca, de estar gorda, de estar pesada, de estar grande. Eso es lo que me ha dejado. La conciencia de saber que hay alimentos que no son tan buenos, pero que no es estrictamente necesario que tú tengas que hacer una dieta para estar bien. No es necesario. Sí es necesario que comas sano, que comas balanceado, que no exageres, que todo en exceso es malo, pero no es necesario que hagas una dieta estricta. Evidentemente en algún momento de mi vida, cuando hice esa dieta de pequeña, era porque estaba a riesgos de, que estaba al borde de, mis exámenes de triglicéridos, colesterol estaban por las nubes. Entonces sí tuve que hacer una dieta medio estricta para poder regular mis niveles de salud y estar estable. Pero si tú eres una persona estable y que piensa mucho en el peso, en las calorías, en contar, en no, tal vez no voy a cenar, es mucho más malo no comer que comer sano. Entonces hay que cambiar alimentos por otros. Por decirte algo, a ti te gusta mucho la arepa, a mí me encanta comerme una arepa con huevito, con diablito, con jamón y queso, con carne mechada, sabroso. Una arepita de reina pepiada, sabroso. Pero no todos los días me dan ganas de hacerme una arepita, la verdad, te soy sincera. Entonces hay, por ejemplo, eso lo cambié yo por tostadas de maíz. Las tostadas de maíz que yo conseguí no tienen sino maíz y sal, más nada. No tienen preservantes, no tienen... También he aprendido mucho, tal vez porque fui parte como enfermera de la parte de la salud. Entonces aprendí mucho a leer las etiquetas de los productos. Entonces esas solo tienen maíz en su totalidad. Entonces son unas tostaditas que tú le echas frijol o le echas... tal vez te la comes con un huevito o aguacatito, que es sano y te llena, pero es algo más sano que comerse la harina de la arepa. ¿Tú me entiendes? Hay gente que también en TikTok, no sé si te sale, no es el algoritmo mío, pero hacen arepitas de zanahoria, arepitas de yuca, arepitas de plátano. Entonces es buscar la manera de comerte lo que tú quieres comerte, pero un poquito más sano. Que si te quieres comer una arepita, un día, una arepota, te comes tu arepota rueda de camión y no pasa nada. Pero sí tienes que tener un poquito más de balance en lo que comes. Por ejemplo, el café ya no me lo tomo con azúcar porque hago resistencia a la insulina por el síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo sí cambié muchas cosas en mi cuerpo. Entonces también está en conocerte qué te afecta a ti en cuanto a salud
para saber qué agregar o qué cambiar en tu alimentación. La relación con la comida a mí me tardó unos 22 añitos, porque hasta como los 22 fue que ya yo dije, ok, sí, tengo que tener una buena relación con la comida. Hoy en día, tú dirás, sí, está como perfecto. No, tampoco. Hoy en día yo desayuné arepita con huevo. A veces me puedo hacer huevito con espinaca y la tostada. A veces me puedo ir y me puedo cenar una hamburguesa. Claro que sí. Pero también hay que tener un balance, hacer las merienditas. Con respecto a las meriendas, a mí me ayudó mucho el comer poco. Entonces, por ejemplo, no comer poco de que no vayas a comer nada. Pero te doy un ejemplo, yo era alguien que comía el plato lleno y no descansaba hasta que me comía el último grano de arroz del plato, te lo juro. Yo dejaba el plato limpio. Entonces a mí me ayudó mucho el decir no quiero más, porque aprendí a hacer las meriendas. Entonces, las meriendas son como las entre comidas. Entonces, digamos, tú te desayunas una tostada con huevito y aguacate. Te comes dos, una con aguacate y la otra con huevito, sabroso, tu cafecito sin azúcar, bien. Y a media mañana me llevé patilla, me llevé sandía. Entonces, agarro la sandía, me la como, me llevo unos 250 gramos, unos pedacitos. No, la verdad es que no lo peso, pero por darte una idea, una bolsita Ziploc. Me como lo que quiero, entonces ya para el almuerzo ya yo no tengo tanta hambre. Me ha servido mucho también tener una botella de agua. El aprender a tomar agua es esencial, a mí me ha ayudado un montón. Todos los casos son diferentes. El tomar agua hace que te sientas un poco más llena, entonces, y te hidratas, tienes una piel más luminosa, más bonita. El agua es esencial. Entonces, y tal vez he escuchado mucho personas que no les gusta el agua y lo que han hecho es, hay unos termos especiales que traen como aroma o sabor, entonces a lo que tú tomas, el sabor del agua te cambia, como si te estuvieras tomando un jugo o algo por el estilo, pero es agua. Hay gente que le echa rebanadas de pepino, le echa rebanadas o la hace como limonada, también. Si a ti te sirve, bien. Lo ideal es que sea algo balanceado. Te estoy contando mi historia. Para que lo tomes como consejo, como recomendación, o para que tomes algunas cositas y complementes tu relación con la comida. No te digo que de un día para otro te pongas a hacer dieta y coma, ay no, él me dijo que solo comiera aguacate, que solo comiera huevito, que solo... No. Son cosas que a ti te gusten y que sean balanceadas. Que no comas en exceso, sino que comas, por ejemplo, si te da mucha ansiedad, hay frutos secos. A mí no me gustaban los frutos secos. Cuando trabajé en una tienda naturista, me di cuenta que sí eran ricos, chama. Por ejemplo, la macadamia es sabrosa, el marañón es sabroso y te sacia el hambre, te comes unas semillitas y te sacia el hambre. Las frutitas en la mañana a mí me funcionan, me como mis pedacitos de fruta y me llena. Entonces no tengo esa ansiedad de estar picando, que cuando ya vaya a comer, en realidad ni hambre ya tengo. Entonces de eso se trata un poquito del video del día de hoy, de contarte mi historia, de que me cuentes la tuya en comentarios y de darnos tipsitos, recomendaciones para tener una mejor relación con la comida, que es lo ideal, estar saludables. No te midas, no que te estés mirando la lonjita, no que te estés comparando con otras personas. Lo ideal es que tú te sientas bien, que estés saludable, que es lo más importante, y que tengas una buena relación con la comida. Que no se crea de un día para otro, es verdad, pero poco a poco se va logrando. Me alegra mucho estar hablando de estos temas y he visto que en muchos otros podcasts se ha estado hablando. Me encantan los podcasts, por ejemplo, de 6 de Copas, en el que hablan de temas polémicos como este. Y que yo lo esté haciendo y que ustedes estén compartiendo y que les guste este contenido me hace mucho más feliz a mí. Te invito a suscribirte en el botoncito rojo que sale por ahí abajito que dice suscribirse, le des clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un videito nuevo, chama. Si tú no le das clic, no sé qué estás haciendo. Te voy a dar un segundo para que bajes y le des clic. ¿Ya le diste clic? Listo. Y también te recomiendo que le des like a este video para seguir haciendo contenido como este y me comentes qué otro contenido te gustaría ver en los podcasts de los viernes. Y ahora sí, sin más nada que decir, les invito a seguirme también en mis redes sociales, que siempre por ahí publico las loqueras que hago. En TikTok te hago rankings de todo lo que consigo, entonces por ahí te diviertes también un poquito en videos más cortos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.